Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mañana con 9 minutos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, lo que platicábamos ayer, vamos a tratar de aterrizarlo. Pues hace un año que la economía pues seguía cerrada, con nuestras intenciones de querer volver a abrirla, pero finalmente pues desde marzo los jaloneos, el inicio, la llegada del coronavirus, los primeros muertos, y también le vamos a entrar a este asunto de las personas que murieron entre abril y mayo, casi 4,000, que no se reconoció en su momento y que esta semana fueron sumadas a una cifra. Ya veremos un poquito más adelante a dónde las podemos descontar, a qué rubro los podemos descontar. Pero pues vino fundamentalmente la desesperación, la inquietud de cómo nos quitamos el COVID, que está en todos lados. Y en todos lados es si viene en el ambiente, si estornudamos, si hablábamos, no queríamos estar cerca de las personas, vino la enorme desconfianza, vinieron los desinfectantes, ninguno en particular, Marco, Ricardo, que nos garantizara que se quitaba o que mataba el virus del coronavirus, ¿no? Del COVID-19 de manera concreta, sí, de la influenza, sí, lo demás, pero pues habría que ponerle eso. Que si pisábamos, entonces por ahí lo traíamos en la suela de los zapatos, que si caminábamos, a lo mejor lo traíamos en la ropa, que si llegaba al súper, a lo mejor había que limpiar todo, porque seguramente venía ya contaminado, ¿no? Y que si los guantes, obviamente el cubrebocas, hasta algunos periódicos empezaron a imprimir que la Organización Mundial de la Salud decía que el papel periódico no era portador del coronavirus y que uno podía leer el periódico en paz y sin cuidado. Ponerse gel, por supuesto, que eso está absolutamente, creo que probado, descontado, eso no tiene ningún problema, absoluto higiene y seguridad sobre la limpieza de las manos, llegar a un sitio, a cualquiera, y, insisto, pues poner los pies en cualquier solución que decía, pues ya estás limpio, pues, no, ya te desinfectaste la suela de los zapatos, puedes caminar. Los arcos sanitizantes, en fin, las pistolas de ahora ya son más modernas, ya son de rayos UV, tantísimas cosas, y que estamos finalmente a principios de junio del año 2 de la pandemia, y pues, ¿qué sí funcionó, qué no funcionó? Correcto. Ricardo. Han pasado 15 meses desde que la palabra coronavirus entró al vocabulario popular y 15 meses en los que los científicos, los especialistas han aprendido cómo se transmite, cómo se propaga y cómo no se transmite y cómo no se propaga. Y justamente por eso está en la línea el doctor Marcos Sánchez Guerra, él es epidemiólogo ambiental, un poco para preguntarle, doctor, ¿cuáles son las medidas que sí hay que seguir respetando y las medidas que de plano pues no funcionan? Buenos días, doctor Marcos Sánchez Guerra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo quisiera comenzar por mi vendetta personal contra los tapetes sanitizantes. ¿Sirven de algo los tapetes sanitizantes que tenemos que pisar en las entradas de lugares de trabajo, tiendas, etcétera? No, definitivamente no. Esto lo hemos estado diciendo desde hace meses y de hecho es súper importante que el Instituto Nacional Electoral ahora precisamente los descarta porque no sirven de nada. Para ponerte en contexto y para que se entienda un poco mejor, desde el año pasado varios investigadores alrededor del mundo habían estado presionando a la OMS para alertarla de que la principal vía de transmisión era a través del aire y no por contacto. Hasta ahora, al 30 de abril, finalmente la Organización Mundial de la Salud reconoce que el COVID se transmite por aire. Pero además, la CDC lo hizo unas semanas antes y cuando lo hizo la CDC, además ha sido un anuncio súper importante. La transmisión por contacto es muy rara, prácticamente no existe. En todo caso, se explicaría menos de un caso por cada 10,000 reportados. Entonces, estas dos noticias tendrían que cambiar por completo las medidas a utilizar para prevenir los contagios. Entonces, doctor, de entrada eso lo podemos los tapetes sanitizantes, pues, no son. Otra que a mí personalmente me molesta mucho, los túneles sanitizantes, doctor. Híjole, no, tampoco. Hace unas semanas publiqué una columna en el Universal acerca de si la sanitización, ¿no? Que incluso la palabra es nueva, hay
debe usar o no. Y entre ellos están los arcos sanitizantes. En realidad, ningún sanitizante nos va a ayudar. El COVID está por aire y no por creo que tenemos problema con la... No, escuchamos bien, Marco. Pero entonces no se transmite por aire y ahí nos quedamos. Sí, no se transmite, se transmite por aire y los túneles no sirven, solamente pueden incluso causar problemas en la... A ver, sí, vamos a revisar, sí, perdón, Marco, vamos a revisar la línea telefónica, el enlace para que podamos tener con claridad este tema. Y estamos hablando con un epidemiólogo ambiental, con un especialista que ya lo está revisando, porque efectivamente, si bien hay muchos de estos pues artefactos que son ya parte, decíamos desde ayer, del uso comercial, ya llega usted a cualquier centro comercial y hasta el paquete te vende, ¿no? Llévese su tapete, llévese su no sé qué, su desinfectante y te lo vende. Está bien, y a lo mejor lo hacemos casi por instinto, ¿no? Ay, me lo voy a llevar para tenerlo. Ay, ya tengo muy viejo el otro. Ay, lo vamos a poner. Y hay muchas familias que efectivamente dejaron de hacerlo precisamente por la inutilidad de lo que esto representa. ¿Mejoramos la línea, Marco? Listo. Ya. Perfecto, ahora sí, correcto. Entonces, pues no, Ricardo. Otra pregunta que llega mucho es el asunto de pedir comida a domicilio y pedir el súper o cualquier producto a domicilio. Esta pregunta va en dos partes. La primera es, ¿hay que limpiar todas las latas y todo lo que llega? Y segunda, ¿hay riesgos de pedir comida a domicilio? No. En el caso de la comida a domicilio tampoco hay ningún problema, incluso yo lo hago generalmente y tampoco lo desinfectamos. En el caso de las latas, ahí yo creo que sí es necesario lavarlas, y no por el coronavirus, sino generalmente... En general, claro. Pero no por el coronavirus. No por el coronavirus, no, definitivamente. Marco Silva. Hola, doctor, soy Marco Silva. Yo tengo dos preguntas en este mismo sentido. A ver, ¿qué trascendió y qué de plano se quedó atrás a raíz de la literatura y el conocimiento científico que se ha generado? El primero es la limpieza de superficies. Se hablaba el año pasado de que el SARS-CoV-2 era como muy persistente en quedarse en metales, en maderas, en mesas. Y subsistió 8 horas, 15 exactamente, horas, 20 horas. Que tenía unos superpoderes y que quedaba ahí presente y vivo. Se recomienda seguramente por sanidad general seguir limpiando superficies, pero ¿existe un riesgo ya atendiendo el tema del coronavirus en específico? No, como lo comentaba al principio, la CDC y los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos ya mencionó que no existe eso. Se explican menos de un caso por cada 10,000. Entonces tenemos que dejar de estar poniendo cuidado en la limpieza de superficies y poner más la atención en el aire. El uso de cubrebocas, eso definitivamente es lo mejor. En el caso de las superficies, puede estar ahí el virus, pero la carga viral es muy baja y lavarse las manos con agua y jabón es suficiente. Incluso les quiero comentar otra cosa. Sí. En Estados Unidos, no sé si recuerdan, hubo alerta del alcohol en gel que venía contaminado con metanol. Sí, había que tener cuidado. Y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, mencionaban que muchos sanitizantes de manos tenían una alta concentración de benceno, es un cancerígeno. Y lo que ellos estaban recomendando es utilizar los sanitizantes para manos solo cuando no tengan disponible agua y jabón, solamente en ese momento, y en general utilizar agua y jabón es suficiente. El jabón destruye el virus, y así como otras bacterias, otros patógenos, entonces no hay que preocuparse tanto. Doctor, nos quedan un par de minutos, yo le hago una última pregunta. Ya sabemos que se transmite, se respira. ¿Qué hay de todos estos aspersores que utilizaban mucho al principio, ¿no? Para sanitizar el mercado, el salón de no sé qué. Ya sabes, esto combinación de cañones o de grandes tubos que lanzaban una combinación de no sé qué. ¿De eso qué sabemos? Los científicos lo hemos llamado el teatro de la higiene. Definitivamente eso no sirve. Hay gente que sí sabe que está en el aire y pone esas cosas, ¿no? Para no decir marcas, agarra el spray y
sanitiza. Nada te va a ayudar a limpiar el virus del aire hablando de desinfectantes. Pues Lo sí. que sí te puede ayudar son los purificadores de aire con filtro EPA o filtro MERV 13 o superior. E incluso si mejoras la ventilación, eso te va a ayudar mucho a diluir o a eliminar la presencia del virus en el aire de los interiores, sumado al buen uso del cubrebocas. A ver, Marco, perdón la interrupción porque tenemos que ir a pausa. Podemos ir al corte y regresamos, retomamos este tema, obviamente, del medidor de concentración de partículas CO2 en espacios cerrados y resumimos, ¿con qué si nos quedamos? En junio del 2021, ¿con qué si nos quedamos? Con el uso de cubrebocas. Ahorita nos lo platicas, ahorita nos lo dices. Déjanos ir a la pausa, ¿no? Pausa, Sí, adelante. y no cortamos la comunicación. Volvemos. Regresamos entonces, Marco, doctor Marco Sánchez Guerra, epidemiólogo ambiental. Si no tienen alguna otra pregunta, Ricardo, Marco. No, yo no. Yo sí, una más. Venga. Porque lo importante que hemos visto es el uso del cubrebocas y la ventilación de los espacios. Creo que esas son las dos aprendizajes de estos 15 meses de pandemia. Pero me queda la duda, doctor, porque mucha gente he visto en la calle, incluso un par de políticos, un gobernador por ahí, que usan solo la careta, sin cubrebocas. ¿Sirve de algo usar careta y no cubrebocas? No, eso no sirve si no tenemos el cubrebocas y al contrario, lo que estamos generando es mucha contaminación con tanta careta. Lo mejor sería dejar de producirlas y de usarlas. Lo que tenemos que usar es el cubrebocas correctamente, que nos tape la nariz y la boca e incluso cuidar que no haya espacios entre el cubrebocas y la cara, porque hay que recordar que el cubrebocas es un filtro y si tenemos hoyos, el aire que estamos respirando y que pudiera contener al coronavirus, entonces no va a ser filtrado, va a pasar por esos hoyos y la probabilidad de enfermar es mayor. Los cubrebocas, como bien dices, doctor, los que tienen filtros, los que tienen sus hoyitos, ¿no? Uno o dos, ¿no? En los costados, en la parte baja de la mejilla. No, el cubrebocas sirve como un filtro. Es decir, cuando estás inhalando, respirando el aire va a pasar por ese cubrebocas. Entonces, funciona como un filtro. En el caso de, por ejemplo, de los KN95, se filtra alrededor del 95% de los aerosoles o de las partículas. En el caso de los quirúrgicos, alrededor del 70%, y de los de tela, ahí dependerá de qué tan apretado sea el tejido, está entre 50 y 70%. Ok, no, pero cuando me refería si no está bien puesto, o también estos que tienen filtros, ¿no? Los que tienen filtros, pues tampoco, porque por ahí puede salir pues alguna infección si es que la tenemos. Ah, sí, cierto. Esos hay que evitarlos porque nos protege a quien lo está usando, pero en el caso de que tenga COVID va a estar exhalando los aerosoles con el virus. Entonces, esos deberían estar restringidos también ya desde hace meses. Pues sí. Entonces, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿qué sí es útil? Nos quedamos, yo creo que con dos cosas. Debemos dejar de poner atención en la desinfección porque es la vía menos probable de contagiarnos de COVID. Segunda, tener cuidado con los contagios por aire. Y para eso, usar correctamente el cubrebocas, no cualquier pañuelo como dice la SEP. Correcto. Mejorar la ventilación y el utilizar purificadores de aire. Y aquí me gustaría comentarte algo. He hecho también algunas cuentas. Los purificadores de aire con filtro EPA, podríamos estar invirtiendo 2 pesos diarios para colocarlos en las aulas. Pero en el caso de que podamos hacer artesanales, estaríamos invirtiendo 1 peso diario. Y nuestros niños en las escuelas estarían protegidos. Y no solamente en las escuelas, sino en las oficinas, en los lugares de trabajo, en los centros comerciales, en todos lados. Entonces, realmente es muy barato y eso sí nos va a ayudar a limpiar el aire no solamente del coronavirus, sino además de contaminantes ambientales. Incluso en Estados Unidos, en Canadá, se ha visto que hay 3 o 4 veces menos casos de COVID en las escuelas que los utilizan. Además, en Estados Unidos, por ejemplo, en aulas, han visto que disminuyen los casos de crisis asmáticas y entonces los niños dejan de faltar a la escuela.
e incluso estas medidas de ventilar y purificar el aire tienen un gran impacto sobre la productividad y el rendimiento escolar. Los niños llegan a mejorar calificaciones en matemáticas, ciencias y literatura. Entonces no solamente te ayuda a prevenir casos de COVID, sino además te ayuda a que los niños mejoren calificaciones en la escuela. Pues bien interesante. Sí. Pues muchas gracias por todo esto, Marco Sánchez Guerra, doctor epidemiólogo ambiental. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo. Abrazo, buen día. Pues Buen sí, día. ahí está, yo sí tengo mi purificador. ¿Te consta, Marco Silva? Sí, ¿No? por supuesto. Y todos los días con este filtro EPA. Te lo recomiendo. Muchas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.